Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. La Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, organización histórica del movimiento estudiantil, tiene una presidenta este 2024, Catalina Jofré, que tiene varias declaraciones que yo encuentro osadas a ocupar el concepto, viniendo ella desde una tradición de la centroizquierda, de un movimiento como el NAU, la Nueva Acción Universitaria, que tiene es una cantera, como Huachipato en el fútbol, que tiene figuras como, por ejemplo, Miguel Crispi, jefe de asesores, Giorgio Jackson, ex ministro, ex diputado, Diego Vela, presidente de Revolución Democrática. Con esa cantera nunca para, y ahora está Catalina Jofré acá con nosotros en Radio La Clave. Muy buenos días, Catalina. Hola, Cata. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo planteaba que tú tienes opiniones osadas o puntos de vista osadas, porque justamente esta tradición del NAU, tú tienes una visión muy crítica. De hecho, en una entrevista que viste en Fast Check, planteaba hartas posiciones que con el actual oficialismo, pensando que tú vienes de la NAU, uno podría hacer que te alinees rápidamente, pero no es así. Y por ejemplo planteas que en el tema educacional hay de repente prioridades que no están bien puestas. ¿Es así o no? Muy buenos días de nuevo. Bueno, buenos días. Efectivamente, desde la Nueva Acción Universitaria, que es el movimiento de centro izquierda de la Universidad Católica, tenemos hartas alas, y dentro de eso tenemos parte más de izquierda, parte más de centro izquierda, y hay una parte que también obviamente somos críticas del gobierno. Obviamente nos declaramos oficialistas, por supuesto que en segunda vuelta la directiva en su totalidad votó por el presidente Boric, pero creemos que a pesar de eso no hay que dejar de hacer crítica al gobierno. O sea, hoy día tenemos una crisis educacional gigante. Es preocupante que los líderes hoy día del gobierno que vienen del movimiento estudiantil, hoy día su prioridad no sea la educación, y no hemos visto ningún hito importante. O sea, las tutorías y un poco el tema de la reactivación educativa, sí, es bueno, pero no es suficiente. En ese punto, bajo esa lógica, tú dijiste una cuestión que a mí me parece bien, de hecho estoy de acuerdo, pero dijiste que el gobierno tiene entre su programa de gobierno la ESI, la educación sexual integral. Pero ¿cómo vamos a dar ESI si hay niños de primero y segundo básico que no saben leer, ni sumar, ni restar? Y en esa línea es bien crítica tu postura con el oficialismo, un nivel crítico que me recuerda a la postura que tenía, por ejemplo, el movimiento estudiantil contra los gobiernos de la concertación, que yo vengo de esa generación, a mí me tocó el 2006, el 2011, y se parece mucho a estos jóvenes en ese tiempo criticando la concertación, y ahora eres como tú criticando esta nueva concertación. Es como el mismo nivel. ¿Te sientes disidente o como autoflagelante, se llama en esa época, a los como opositores desde dentro, pero no opositores, sino que críticos porque les gustaría que fuera otra forma del actual oficialismo? Bueno, yo creo que hablar del 2011, yo viví el 2011 chiquitita, no voy a decir la edad porque si no van a decir, era una guagua. Sí. Pero eras niña. Era niña, sí. Yo estaba en el colegio y yo lo veía en la tele y encontraba que era lo más increíble que existía. O sea, para mí, y fue también, por ejemplo, Camila Vallejo de las primeras referentes políticas y mujeres que yo vi en la televisión, y decía, wow, sobre todo teniendo a Michelle Bachelet, que era una presidenta que por supuesto los estudiantes también preferían, digamos. Pero creo que ahí está la gran valoración del 2011, donde a pesar de tener una presidenta que estaba de acuerdo en la mayoría de sus ideales, pudieron ser críticos. Y hoy día el movimiento estudiantil también está un poco dormido, porque muchos somos oficialistas, pero dejamos de criticar. Y ese es el problema. Y nos estamos conformando mucho con lo que hace el gobierno y no le estamos pidiendo más. Y yo creo que hay harto que falta por hacer. ¿Sobre todo en aspectos de educación? Sí, sobre todo. O sea, desde la FEUC venimos mucho a plantear que tal vez la agenda que había el 2011 no es la misma agenda que se necesita hoy día. Es que hay un punto súper interesante. Primero que evidentemente cuando tú dices, mira, el tema de la ESI me parece que no es la prioridad, que es que tu lectura, perdóname que trate de interpretar, pero también hay que entender, creo yo, lo dejo en la mesa, que el contexto histórico es completamente distinto al que se venía sosteniendo cuando explotan esas crisis estudiantiles. O sea, no es el mismo país. No es el mismo contexto global incluso. O sea, nosotros vivimos, Sebastián, no sé si tú estás de acuerdo,
los años de la bonanza y de la Otra paz. generación diferente a la mía. Y de por la si paz, acaso. de la bonanza y de la paz mundial. Hoy estamos en un contexto absolutamente distinto, en el cual yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Cambiaron, a veces a los progresivos gobernantes se les olvida, se enamoran del proyecto inicial y olvidan los contextos. Hoy el contexto, estoy absolutamente alineado con lo que tú planteas, es mucho más urgente en cosas más básicas. Sin embargo, también hay que entender y hay que desarrollar cómo poder enfrentar esa crítica, porque hoy en día también hay una desesperación por el poder en todos los sentidos, en el cual probablemente le terminas haciendo el juego en algún contexto, en algún sentido, con quien no estás de acuerdo en medio del caos, ¿no? Y ahí donde radica lo interesante y lo importante de las posturas que tú mantienes. Y ahí te hago una pregunta: ¿qué es lo que quieren empujar en la agenda del año? Bueno, primero quiero aclarar que yo estoy muy a favor de la educación sexual integral. Ya, por si es que se malentendió en algún momento, creo que es muy importante, sobre todo para la protección de los niños y de las niñas en su infancia, sobre todo obviamente por los abusos que tenemos dentro de las familias, así que lo creo muy importante. No, o sea, yo creo que no hay ni una duda de eso, y es importante también dejar de pedir disculpas cuando uno, porque también te ríes, pero porque uno, claro, piensa, sí, claro, se puede haber enojado, está bien, pero no es lo primero, la emoción del otro no es lo primero. Pero por eso vuelve el punto: ¿cuál es la agenda que quieren empujar? Bueno, desde la FEUC, primero que el gobierno logre tener cosas que lleguen en marzo, y los niños, por ejemplo, vemos que hay problemas con las matrículas, que ojalá en marzo no hayan una fila de miles de estudiantes, sobre todo secundarios, y también de la educación básica sin colegio. También que, por ejemplo, el tema de Atacama pueda llegar a una solución, que lleguen antes de marzo y los niños y las niñas puedan tener sus clases. Y desde la FEUC venimos también a proponer algo bien, creo, interesante, y como también decías, es un contexto distinto en el que estamos. Y hoy día una agenda que queremos proponer, bueno, como yo creo que ya la mayoría sabe, los últimos resultados de la PAES, nuestra ex PCU, digamos, o sea, de los 100 colegios, 2 son municipales, o sea, algo está pésimo. Y si en 20 años eso no se ha podido solucionar, y este gobierno menos lo ha podido solucionar, o sea, ¿cuándo va a llegar el gobierno que sea valiente y se dé cuenta? Aunque yo creo que hartas personas ya lo saben, que las brechas parten mucho antes. Y a pesar de ser un poco una vocería universitaria, nosotros somos muy conscientes que ya tuvimos el privilegio de entrar a la Pontificia Universidad Católica. Entonces, aquí venimos con la propuesta, que tal vez no es tan popular, pero de decir, oye, hoy día los universitarios tal vez hay que cambiar la agenda, poner las manos al servicio del país, y también decir que los niños y las niñas hay que preocuparse de su educación. O sea, tenemos que, luego de la pandemia, bajaron las matrículas y 74.000 niños se matricularon menos. También hay un gran porcentaje de ausentismo, los niños no van al colegio. Hoy día también con el tema de seguridad que tenemos, los niños están prefiriendo entrar tal vez al mundo del narcotráfico antes de terminar la colegiatura. También, sí. La deserción hoy día es un tema importantísimo. Entonces, venimos a proponer, tal vez, a pesar de ser universitarios, poner las manos al servicio de Chile y decir, hoy día la prioridad debe estar en acortar las brechas desde antes. Y tal vez hoy día los resultados no se van a ver de un día para otro, pero que en 15 años podamos decir, oye, sí tuvimos y sí incidimos en algo y la situación pudo mejorar. Claro, quizás la pregunta no es en qué gobierno va a pasar esto, sino que cuando vamos a empezar a trabajar esto, sea el gobierno que sea. Sí, o sea, yo creo que hasta ahora no ha habido ningún gobierno que ha sido lo suficientemente valiente para poner esto en primera opción, porque por supuesto somos los universitarios o a veces los secundarios quienes salimos a marchar, quienes salimos a levantar la voz, que somos más duros, que pegamos, pero obviamente los niños y las niñas no. Entonces, claro, ya es muy tarde. Los niños no marchan. Sí, y es un trabajo que traspasa probablemente esos 4 años de gobierno que tiene cada uno, entonces es un trabajo mucho más amplio. Queremos agradecerte por esta entrevista, Catalina Jofré, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile. ¿Algún mensaje que dejar como para los estudiantes, para quienes ingresan en el 2023
24, para quienes ya están en etapas avanzadas de sus diferentes carreras respecto a la organización estudiantil y a la mirada país que hay que tener? Bueno, sí. Dos cosas. Primero, comentar que estamos desde la FEUC y varias organizaciones estudiantiles con el tema de la quinta región. Desde la FEUC logramos juntar más de 6 toneladas de ayuda, teniendo centro de acopio y como centro de operaciones Casa Central con 10 supermercados. Entonces también invitar a los y las estudiantes y a Chile que también se unan a las manos y el apoyo que necesita la quinta región, que no es solamente los primeros días del incendio, sino que es a largo plazo. Y segundo, el mensaje que quiero dar sobre todo, como decimos en la UC, a la generación novata, es que sabemos que hay muchos niños y niñas, hoy día ya adultos, que están entrando a la universidad y vienen también de la pandemia, una pandemia que fue... Perdón, la palabra es fuerte que decir, pero fue casi criminal el punto en el que no se pudo dejar que los niños fueran al colegio. Y se retrasó. Y hoy día vemos mucho en las universidades que la gente llega y cree que las reglas están y se tienen que cumplir y punto, y no se puede exigir más. Entonces el mensaje es entender que la universidad no solamente es ir a estudiar, sino que es el espacio donde en la historia muchas veces han salido los cambios estudiantiles, nacionales, y la universidad es para tener voz y para cambiar las cosas. Y eso se le puede exigir a la rectoría de la universidad, como también se le puede exigir al presidente de la República. Gracias, Catalina. Muchas gracias a ustedes.